Somos estudiantes de Administración en Salud Ocupacional de la Universidad Uniminuto de Dios. Mi compañera Claudia Marcela Huical Chaparro y Mari Angélica Muñoz Lizarazo. Vamos a explicar sobre la enfermedad de la epilepsia. Mari nos va a explicar sobre la epilepsia. Mari, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno que afecta la actividad del cerebro y las neuronas. Vamos a hablar sobre la clasificación de la epilepsia. Hay dos tipos: crisis parcial y generalizada. Mi compañera Claudia va a hablar sobre la crisis parcial. La crisis parcial se origina en una parte del cerebro en donde la conciencia durante la crisis se mantiene y los estímulos se mantienen también activos. Claudia, háblanos de los síntomas de la crisis parcial. Los síntomas se dividen en 4. El primer síntoma son motores, en donde la desviación de los ojos se nota, o el giro en la cabeza. Los sensitivos, hormigueo en las extremidades. Auditivos, sonidos en el oído, como la famosa enfermedad del tinnitus. Los gustativos, sensación de algo metálico en la boca. Y olfatorios, percibir algo de olor de mal gusto. Mari, ¿cuál es la crisis generalizada? Se manifiesta por la descarga anormal de las neuronas, donde afecta toda la región del cerebro. Se denomina como la enfermedad del gran mal. Mari, ¿cuáles son los síntomas de la crisis generalizada? Los síntomas son la palidez facial, la caída súbita al suelo, con contracciones musculares. O sea, que pueden ser así. Sí, de todo el cuerpo también, sean piernas y eso, y movimientos exagerados. O sea, sí. Sí. Vamos a realizar una demostración que debemos hacer durante una crisis epiléptica. Cuando la persona cae súbitamente al suelo, toca alejar todo objeto que pueda ocasionarle una lesión o daño. Dejar que pase la convulsión vamos y colocamos a la paciente en posición de seguridad, que es de medio lado, para evitar que el bronco aspire. Ya una vez que haya pasado la convulsión, no hay necesidad de llevarla a un centro de urgencia. Si ya está medicado con los medicamentos, si pasa la convulsión más de 5 minutos y vuelve y se repite, y toca llevarla a un centro de urgencia. Mari, ¿cómo yo percibo que hay una crisis epiléptica? ¿Hay equipos o hay métodos que yo pueda percibir esto? Claro, los familiares primero que todo deben de darse cuenta qué sintomatología tiene el paciente y llevarlo a un médico donde determine y le mande un electroencefalograma cuando es una epilepsia. Este aparato consiste en medir las ondas eléctricas de las neuronas del cerebro para mirar su actividad, si es anormal o normal. Consiste en unos electrodos que se colocan en la cabeza, en cada punto, para poder medir esa electricidad de las ondas. Como resultado nos aparece esto, que son unos trazos donde mide cada punto de la electricidad de las neuronas, y solamente los lee son los neurólogos. Existen medicaciones para esta enfermedad. Los medicamentos son el fenobarbital, la carbamazepina, el diazepam, son algunos de ellos que actúan para disminuir los ataques o las crisis epilépticas. Maris, ¿existe algún método que yo pueda retardar esa enfermedad o pueda, disminuir eso? Sí, uno de ellos son las cirugías. La cirugía de la hemisferectomía y la lobotomía. ¿Y en qué consiste esa cirugía?
La hemisferectomía consiste en sacar un hemisferio del cerebro donde está dañado por la epilepsia que ocasionan por lo menos las crisis parciales. O sea, la que Sí. afecta solo la parte del cerebro. Sí, y sacan un pedazo de hemisferio para poder disminuir las crisis epilépticas. La lobotomía tiene como el fin de lo mismo de la otra, pero sacan es como un lóbulo del cerebro también para disminuir las crisis epilépticas. Listo, Mari. Pues finalizando, creo que las recomendaciones específicas para una persona con epilepsia es no ingerir alcohol, si tiene medicación mantenerla al día, evitar los videojuegos, en los pasatiempos, atletismo, paracaidismo, nada de esos, o sea, que sean forzosos esos pasatiempos. Y en el trabajo debe ser, o sea, un trabajo tranquilo. Muchas veces hay gente que trabaja en oficina y eso afecta a la persona que tiene epilepsia. También debemos evitar los desencadenantes pueden ser la luz del computador, como nos explicó Claudia, las bebidas oscuras, también trabajos forzosos, porque de pronto al hacer fuerza desencadena de pronto una crisis epiléptica. Entonces debemos evitar todo esto. Y recordemos que la epilepsia es una de las principales enfermedades que afecta al sistema central nervioso. Finalizando, veremos a continuación un video que mi compañera Mari le realizó al médico Álvaro Moncarriano, médico hospitalario de neurocirugía. Nos va a hablar de la epilepsia. Le vamos a hacer unas preguntas sobre la epilepsia. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia se conoce como una enfermedad, generalmente es crónica, ¿sí? Con episodios convulsivos que básicamente se generan o se originan en la corteza cerebral o en un área más profunda del cerebro y consta de un grupo de neuronas que hace una descarga anormal y excesiva hacia las diferentes partes del cuerpo, ya sean ubicadas en la corteza cerebral o en los núcleos profundos cerebrales. Listo. Las crisis epilépticas que dañan ¿qué dañan las crisis epilépticas? Sí, cada crisis. Efectivamente, por cada crisis, como ya lo hemos dicho en la pregunta anterior, es una descarga normal de un grupo neuronal específico. Con cada descarga, básicamente lo que se va a ver más afectado es ese mismo grupo neuronal, ¿sí? Las descargas generan generalmente hipoxia en el paciente o falta de oxígeno, y las que más afectan con la falta de oxígeno son las propias neuronas. Así que el daño más grande que va a haber es a nivel del sistema nervioso central, específicamente circundante al área de origen de la epilepsia. Lo que se va a dañar principalmente son las neuronas cerebrales. ¿La epilepsia se cura? Por ahora no se ha encontrado cura para la epilepsia, ¿sí? Se ha encontrado manejo médico, se ha encontrado tratamiento paliativo para disminuir síntomas, pero cura como tal aún no se ha encontrado. ¿Cuáles son los medicamentos anticonvulsionantes? Bueno, existen diferentes grupos de medicamentos anticonvulsivantes. Aquí a grandes rasgos vamos a ver, digamos, los más comunes, ¿sí? Que son la fenitoína, el ácido valproico, el levetiracetam, la gabapentina, la pregabalina, la carbamazepina, la buscarbazepina y otro también conocido es el fenobarbital. ¿Las personas que sufren de la epilepsia tienen alguna limitación para realizar tareas cotidianas? Generalmente no, generalmente se les pide que no realicen tareas que desencadenen las crisis epilépticas. Por ejemplo, hay personas en las cuales el trasnocho, ¿sí? O cierto grupo de luces o de imágenes, sobre todo las personas que trabajan frente a computadores, se les dice que lo eviten, digamos, si se descubre que ese es el desencadenante de una crisis epiléptica, pero generalmente no limita ninguna actividad cotidiana.
¿Es posible que los medicamentos de la epilepsia sean adictivos? Realmente no, esos medicamentos no tienen por qué ser adictivos. Si se crea alguna adicción al medicamento, puede ser más por un efecto placebo en cuanto a la propia persona, pero realmente no se conoce que sea un medicamento adictivo como las sustancias psicoactivas, no. ¿Qué hacer ante una crisis epiléptica? Bueno, lo más importante es, si usted está presenciando una crisis epiléptica, el paciente generalmente, según sea la crisis, va a perder el estado de conciencia, va a caer al piso, se va a golpear. Lo más conveniente es mantenerse cerca del paciente, ¿sí? Protegerle sobre todo lo que es la cabeza, sobre todo porque los pacientes sufren muchos traumas a la hora de realizar esos movimientos tan bruscos, ¿sí? Procurar que el paciente no se broncoaspire también, tener su cabeza de pronto bien sujetada, a lo mejor de lado, pues porque si hay alguna secreción, pues pueda expulsarla y no se vaya a ir a los pulmones. Básicamente es eso, y pues si la crisis no resuelve, llamar a emergencias de una vez, si no está usted cerca a un centro de emergencias. ¿Qué consejos se le podrían dar a las personas que tienen epilepsia? Bueno, los principales consejos que les da a esas personas es, uno, evitar las desencadenantes, ¿sí? Si la persona se conoce realmente cuál es el desencadenante, pues toca evitarlo. Se les pide también que sigan muy rigurosamente la toma de los medicamentos a la hora que es, con la dosis que es, ¿sí? Que no mezclen los medicamentos según la prescripción médica, no los van a mezclar con medicamentos que disminuyan el efecto del medicamento anticonvulsivante. A los pacientes se les educa qué medicamentos pueden disminuir esa acción. Si la persona de pronto sufre de unas crisis muy severas, se aconseja que no esté sola, ¿sí? O que evite de pronto salir sola a la calle. Ojalá se portara un carnet donde dijera que es epiléptico, pues mucha gente ya sabría de pronto cómo es actuar ante una crisis de esa persona y que no desconozcan qué enfermedad de pronto posee la persona. ¿La epilepsia empeora con la edad? Realmente no empeora con la edad, no se conoce que empeore con la edad, pero regularmente se conoce que entre de pronto más edad, sobre todo se olvida más la toma de los medicamentos, y eso es lo que empeora, ¿sí? No es que la propia edad la empeore como tal, sino que la persona de pronto entre más edad va perdiendo de pronto esa costumbre de la toma de medicamentos, pues hace más espacio entre una hora entre el horario de la toma de los medicamentos, y eso empeora o aumenta la frecuencia de las crisis y puede llevar a más secuelas neurológicas. Pero la propia enfermedad no aumenta con la edad, sino son varios factores que hacen que la enfermedad de pronto sea un poco más deleteria para el paciente. De esta manera damos por terminar la presentación de la epilepsia. De antemano le agradecemos al doctor Álvaro Monsaleno, quien fue quien nos dio una breve explicación sobre ella, a nuestra tutora Adriana Castellanos, y a nuestros compañeros. Muchas gracias por su atención.